Continuamos con más noticias. La dispensadora de medicamentos Cruz Verde anunció que a partir del próximo 15 de noviembre suspenderá la entrega de medicamentos no incluidos en el plan de beneficios de salud para los usuarios de la EPS Sanitas. La entidad promotora de salud respondió y aseguró que están activando planes de contingencia para no afectar a los usuarios. A través de este comunicado, la cadena de farmacias Cruz Verde anunció que a partir del 15 de noviembre va a suspender la entrega de medicamentos no incluidos en el plan de beneficios de salud para los pacientes de Sanitas, argumentando una deuda por parte de la EPS que asciende a 400.000 millones de pesos. Tras más de 3 años de negociaciones y de diversas solicitudes planteadas a la EPS Sanitas para generar un pago de la cartera adeudada a la fecha, no ha sido posible su saneamiento. La EPS Sanitas calificó de manera abrupta el comunicado de Cruz Verde y aseguró que están activando planes de contingencia para no generar mayores afectaciones en la dispensación de medicamentos. Lamentablemente, el tema de presupuestos máximos con el que está relacionado esta decisión es una de las razones por las cuales veníamos alertando al gobierno desde hace meses sobre la importancia de encontrar soluciones a la situación actual. Previamente, la ADRES confirmó que está al día con el giro de los recursos de los presupuestos máximos a las EPS. Estos corresponden a los tratamientos no incluidos en el plan de beneficios de salud. Este mes, desde finales del mes pasado y comienzos de este mes, hemos girado a todas las EPS los recursos correspondientes a presupuestos máximos de los meses de julio, agosto y septiembre, por un valor superior a 750.000 millones de pesos. Congresistas reaccionaron ante la situación previo al reinicio de la discusión de la reforma a la salud. Los presupuestos máximos son los que permiten atender a pacientes con enfermedades raras y con enfermedades huérfanas, por ejemplo, que hoy obviamente van a entrar en una situación dramática. Necesitamos una política farmacéutica que permita avanzar en la capacidad de lo que han llamado seguridad sanitaria en materia también de medicamentos. La Superintendencia Nacional de Salud solicitó a Sanitas garantizar la continuidad de la dispensación de los medicamentos. Tras conocerse precisamente el comunicado de Cruz Verde que advierte sobre la suspensión de la entrega de los medicamentos a los usuarios de la EPS Sanitas, las autoridades sanitarias entregan detalles para el manejo de esta situación que preocupa a los usuarios. Johanna y televidentes, muy buenas tardes. A esta hora el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, entrega detalles, esto después de que la EPS Sanitas y Cruz Verde precisamente anunciaron esta última, que a partir del 15 de noviembre iba a suspender la entrega de medicamentos, esto teniendo en cuenta que no han recibido, que aseguran no haber recibido el plan máximo de esta EPS Sanitas, pues esto teniendo en cuenta precisamente el comunicado que sacó previamente Cruz Verde. Vamos a escuchar un poco las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Les hemos dicho, vamos a pagarle al que presta el servicio, al que da la droga, al que da los implementos. Ayúdenos aquí a construir sobre lo construido. Las EPS no se van a acabar, se van a transformar para mejorar. El sistema sigue siendo un sistema en el cual el presidente cada día entrega más recursos. El sistema general de participación a través de la reforma tributaria está aumentando de 12 billones a 24 billones para el 2025. Hay más recursos para la salud. A pesar de tener una situación difícil, nunca había visto un endeudamiento tan grande. La deuda pública aumentó de 70 a 105 billones de pesos para poder pagarlo a unos créditos a 4 años que asfixian la economía e impiden la gran inversión. Nos dejaron un hueco de 36 billones de pesos en el fondo de la gasolina que hemos ido logrando cubrir, inclusive sometiéndonos a la impopularidad de subir la gasolina. Hemos sido responsables y seguiremos siendo responsables. Pero no nos pueden venir aquí a través de artimañas, a través de utilizar los medios de control para tratar de justificar cosas que no son justificables. Aquí estamos para responder. Nosotros sabemos
Yo no nací hoy. Yo de esta actividad llevo 50 años, unas veces por fuera, otras veces por dentro. Y lo único que he recibido es persecución permanente. Y me he defendido porque puedo demostrar con claridad nuestro proceder. Y no están haciendo, ni hacen buen uso las personas, como lo están haciendo, de prejuzgar y de llevarse las situaciones a un punto como este. ¿No es cierto? En donde entonces lo que no investigaron antes, ahora sí comienzan a tratar de investigar. ¿No es cierto? Especialmente actos del 2019. Ahora sí se acordaron. Cuando el problema de los medicamentos, vuelvo y repito. Y esa acción que hoy tratan de tener una medida cautelar contra mí, la iniciaron en el 2019. Las situaciones de los medicamentos no es de hoy. Ahora, aquí hay una cosa importante. No le están suministrando los medicamentos a la gente. Eric Cabrera, fármaco de VIH, una droga supremamente importante que hoy estamos haciendo nosotros, una licencia obligatoria. Y dice aquí el señor Eric Cabrera, desde hace 2 años uso dolutegravir, un antirretroviral para el VIH. Y la EPS me dice que no lo tiene. ¿Cómo que no lo tiene? ¿Cómo que no lo tiene? Me dice la EPS. Este artículo en contra de nosotros, ¿sabe qué nos sirvió? Fue para podernos defender. Y es lo que dice Adriana Torres, me ha tocado comprarlo. La otra, Diana, me tocó comprarlo en las droguerías, la caja cuesta 96,000 pesos. Entonces, si existen los medicamentos, al mismo tiempo, que se volvió el periódico contra el gobierno.